buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla de un nuevo aprendizaje. Vamos a hablar sobre comunicación asertiva. Quiero agradecerles de todo corazón que estén con nosotros, acompañándonos en este tiempo. Para nosotros es muy valioso realmente contar con la presencia de ustedes, ¿no? Y poder de alguna manera incentivarles también a que continúen capacitándose en todo lo que tiene que ver con esta nueva virtualidad, este nuevo tiempo de docencia, que es nuevo para nosotros, pero que realmente tenemos los recursos necesarios para poderles apoyar. No se olvide, tenemos nuestros cursos súper interesantes que realmente le van a servir muchísimo, ¿no? Es bueno aprender y ahora estamos con un poquito de tiempo con el que podemos contar para poder darnos este tiempo también para nosotros. Definitivamente aprender más nos hace realmente un poquito más sabios y nos ayuda de alguna manera a poder manejar a nuestros estudiantes, porque la idea es que ahora en esta nueva normalidad nosotros tengamos los recursos necesarios para poder trabajar con ellos, ¿no? Así que bueno, para empezar el día de hoy, vamos a hablar un poquito de comunicación, cómo nosotros nos comunicamos con las personas que están a nuestro alrededor, cómo es nuestro estilo de comunicación con nuestros estudiantes, cómo es nuestro estilo de comunicación con nuestros compañeros dentro del aula o fuera del aula, dentro de la comunidad educativa, cómo nosotros vamos explicando o cómo nosotros queremos llegar con nuestro mensaje a las otras personas y cómo el mensaje de las otras personas nos llegan a nosotros. Súper importante reconocer que la comunicación realmente es uno de los instrumentos más valiosos que tiene el ser humano para poder decir lo que siente, para poder expresar lo que siente y para que nosotros también nos convertamos, ¿no?, en seres humanos empáticos y que podamos también recibir lo que los demás nos dicen de una manera positiva. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando definitivamente de qué quiero expresar. ¿Cómo lo quiero expresar? ¿Qué es lo que yo quisiera para que las personas que están a mi alrededor puedan comprender, puedan entenderme, puedan de alguna manera aceptar lo que yo estoy diciendo y que no sea mal interpretado, que no sea de ninguna manera seguramente tratado por otra persona como una manipulación? Y cómo yo puedo también, de la misma manera, aprender a decir no de una manera responsable y generosa de algo que no quiero, y cómo enfrentar la manipulación de los otros, cómo puedo enfrentar las palabras de los otros sin que yo salga por ningún motivo pues lastimado, herido, porque definitivamente cuando nosotros hablamos de comunicación, no estamos hablando siempre de una comunicación asertiva, porque a veces estamos tan molestos que nosotros expresamos nuestro enojo y nuestra molestia con gritos, con malas caras, con gestos, con actitudes negativas, o las otras personas lo hacen también cuando nosotros queremos comunicar alguna situación. Cuando hablamos de comunicación asertiva o comunicación, estamos hablando también de gestos, de formas de expresarnos a través de nuestros gestos, de nuestros movimientos, de nuestra mirada, de nuestras manos, de la utilización de nuestro cuerpo, para que la otra persona pueda entender lo que nosotros estamos diciendo. Una forma muy asertiva de comunicarnos con los demás, con nuestros niños, con nuestros estudiantes, con nuestros hijos o con nuestra familia o amigos, es el abrazo. Cuando nosotros nos abrazamos con alguna persona, sentimos de alguna manera una comunicación asertiva. Y lo que nosotros estamos recibiendo de la otra persona es una muestra de afecto, es una muestra de tal vez un te extraño, un te necesito, un gracias a través de un abrazo. Esa es una forma de comunicación asertiva. Hay muchas personas a las que les gusta sentir los abrazos de los otros y hay otras personas que no. Sin embargo, el abrazo sí es un tipo de comunicación asertivo. Cuando nosotros tenemos un estudiante que se ha golpeado, se ha caído, ha sufrido un accidente en el colegio o en la comunidad educativa, este estudiante está llorando, especialmente los más chiquititos, están llorando, se sienten que les duele muchísimo. ¿Y qué espera de la maestra?
¿Qué espera de usted como docente o como maestro o maestra? Espera que usted le abrace y que usted le diga una palabra de cariño y que le diga una palabra de amor, de respeto, de consideración, de apoyo. Eso es lo que está buscando el niño, ¿no es cierto? Y usted cuando le abraza y usted le dice, ok, no pasó nada, mira, te golpeaste, te caíste, pero todos nos hemos golpeado, todos nos hemos caído y nos hemos lastimado, pero nos vamos a levantar. Ven, mira, ven, te pongo, te limpio y te va a arder un poquito por el alcohol y te voy a poner un curita y con eso habrá pasado. Esa es una forma de expresarse y de comunicarse asertivamente con nuestro estudiante. Pero si nuestro estudiante se cae y viene corriendo a donde usted y le dice me caí y usted le dice, ay, 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 ya todo el mundo se cae, vaya, 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 continúe, que muchos docentes lo hacen. No podemos decir que no. Muchos docentes lo hacen. Esa no es una comunicación asertiva, más bien es una comunicación pasiva y es una comunicación incluso agresiva, que lo que está generando en el estudiante es temor, es miedo y además la falta de confianza en usted. Porque si es que el estudiante le busca a usted por algún motivo, eso está implicando que hay un lazo de confianza entre ustedes. Pero si usted rompe ese lazo de confianza, definitivamente el estudiante no le va a volver a contar absolutamente nada, ni tampoco no va a tener la suficiente fortaleza para decirle lo que le está sucediendo. Entonces es importante que a través de una comunicación asertiva, una comunicación positiva, una comunicación alegre y una comunicación generosa, nosotros generemos en nuestros estudiantes eso precisamente, una técnica asertiva de comunicación. Voy a compartirles unas diapositivas que son muy cortitas y en el momento en el que nosotros le compartamos, pues vamos a ir continuando con el tema. Les voy a pedir, por favor, que las preguntas las dejemos para el final, porque cuando estamos en el proceso de la charla, cuando hay muchas manitos levantadas, pues esto nos genera a nosotros un poquito de inquietud porque queremos responderles en ese momento, pero perdemos muchísimo del hilo de la charla. Entonces lo vamos a dejar, vamos a darle un poquito más de tiempo, voy a terminar la conferencia un poco antes o la charla para que tengamos más tiempo para preguntas, ¿sí? Eso va a ser importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de técnicas también asertivas o técnicas de comunicación asertivas, también estamos hablando de algunas estrategias para saber comunicarnos. ¿Cómo me comunico con los demás? ¿Qué puedo decirles a los demás para que me comprendan? Entonces, mire, ahora nosotros encontramos un montón de técnicas súper interesantes, súper bonitas que hoy les voy a explicar, como la del disco rayado, como la del banco de niebla, técnicas para el cambio, así se llaman estas técnicas de comunicación asertiva. Tenemos también la del acuerdo asertivo, que es una técnica súper bonita para trabajar. Todas estas técnicas nosotros las podemos aplicar en el aula con nuestros estudiantes sin ningún inconveniente. Incluso este tipo de técnicas asertivas, más bien dicho, no incluso, más bien yo las sugiero para que usted las trabaje con los papás. Este tiempo en el que nosotros vamos a tener que contar con el apoyo de los papás para la educación virtualizada de nuestros hijos. Entonces, yo sí les recomiendo que utilicemos estas técnicas asertivas para que nos vaya mejor con nuestros guaguas y en nuestro trabajo. Bueno, aquí, como ustedes están viendo, yo les he puesto los estilos de comunicación que son poco eficaces y que mucho usamos, porque nosotros utilizamos este tipo de comunicación muchísimo. Y realmente esto es lo que a nosotros nos lleva a cometer errores gravísimos en el aula con nuestros estudiantes. Ahora, si bien es cierto, la educación va a ser virtualizada, pero esto no implica que nosotros no podamos hacer un cambio de comunicación y convertirlo en una comunicación asertiva. Nosotros estamos hablando de estilos de comunicación cuando hablamos del estilo pasivo, el estilo agresivo y el estilo pasivo-agresivo. Son tres tipos de comunicación o de estilos de comunicación con los que nosotros trabajamos muchísimo y con lo que nosotros vivimos constantemente. Este último tiempo que hemos atravesado, este tiempo de pandemia,
Este tipo o este estilo de comunicación ha marcado muchísimo también y nos hemos dado cuenta que hemos caído en este tipo de comunicación. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros estamos hablando del estilo pasivo, estamos hablando o estamos expresando ideas erróneas de sumisión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pasividad, estamos hablando definitivamente de un silencio, de una sumisión, de la pasividad, del acomodarme, como relegándome de mis propios intereses, de mis propios sentimientos, de mis propios derechos, opiniones y deseos. Esto generalmente pasa en las empresas donde nosotros trabajamos y donde nos han dicho cosas como, por ejemplo, mire, usted se va a quedar sin trabajo si es que no viene. O mire, a usted le va a pasar esto si es que usted no está en su trabajo. Entonces, el tener una comunicación tan pasiva hace que nosotros veamos las cosas de una manera distinta y que conceptualicemos lo que está pasando erróneamente sin poder expresar nuestros propios intereses, nuestros propios sentimientos y para que nosotros, incluso cuando nosotros tenemos este estilo de comunicación muy pasivo, nosotros incluso perdemos nuestros propios derechos. No podemos generar opinión ni tampoco deseo. Ahora, cuando hablamos del estilo agresivo, estamos hablando de lo contrario a esto, el polo opuesto. ¿Qué me refiero? A que no aceptan limitaciones, no respetan los derechos de los demás, tampoco respetan los sentimientos, intereses, son bastante ofensivos, son provocadores y humillantes. Esto pasa muchísimo con muchas personas. Cuando, por ejemplo, nos quieren tratar mal o nos quieren provocar para que nos enojemos y son incluso ofensivos y nos humillan a través de palabras. Las palabras realmente hay que ser muy cuidadosos porque hay momentos en los que, como todos, ¿no? No podemos controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nosotros decimos cualquier cantidad de cosas. Y cuando ya las hemos dicho, es muy poco probable que la otra persona deje de recordar constantemente lo que usted le dijo. Entonces, sí, hay que tener realmente un corazón noble y un corazón muy generoso para dejar pasar estos momentos y continuar. Porque tampoco es que tú ya pides disculpas por esta situación o porque realmente tienes que hacerlo, pedir disculpas, y la otra persona, pues, de pronto puede decir, ok, está bien, no ha pasado nada, dame tiempo, vamos a cambiar y todo lo demás. Pero eso significa que usted no puede volver a repetir ese estilo de comunicación agresivo con la misma persona, con el resto de personas. Porque es definitivamente un aprendizaje, ¿no? El controlar las emociones y el controlar el estilo que nosotros mantenemos en la comunicación. Mucho del estilo agresivo es también, las personas que utilizan mucho el estilo agresivo son personas también súper manipuladoras y súper crueles. O sea, dicen cosas muy duras, muy feas y son provocadores. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen este estilo de comunicación. Y tenemos el estilo pasivo-agresivo, que son aquellas personas que no respetan a los demás, pero también son personas que humillan, pero también son humilladas. Entonces, tienen como esa cadena, ¿no? Por eso se le llama el estilo pasivo-agresivo, o las personas que son muy pasivas y han aguantado por bastante tiempo este tipo de sumisión o pasividad, y en un determinado momento explotan y sacan toda esa parte agresiva que tienen y lastiman a los demás. Ninguno de estos tres estilos que yo les he puesto aquí, porque hay otros más, pero estos tres estilos son los más regulares y los que más vemos, son súper que recontra poco eficaces para trabajar en el aula con nuestros estudiantes. Ninguno de estos estilos nos van a servir y peor trabajar con nuestros padres de familia ahora en este tiempo y utilizar este tipo de comunicación. A veces nosotros malinterpretamos el estilo de comunicación a nuestro favor. Es decir, voy a ser una persona agresiva, me voy a portar así bien dura, bien fuerte con esta persona para bajarle los humos. Eso es lo que generalmente decimos vulgarmente.
¿sí? Me voy a poner bien intolerante para que esta persona me vea y sepa lo fuerte que yo soy y que conmigo no puede. Este tipo de estilos de comunicación son negativos, ¿sí? Porque no es real esto de que mientras más agresiva soy, más caso me va a hacer, o lo que pasa generalmente en las relaciones de pareja, ¿no? Me voy a poner hecha la enojada o hecho el enojado para ver cómo reacciona. O sea, es la mala interpretación de lo que nosotros vemos como comunicación. En la comunicación asertiva no existen estos tres estilos de comunicación, no existen. Bueno, aquí les he puesto algo así muy sencillito para que podamos comprender qué significa tener una comunicación asertiva. Primero, la comunicación asertiva es una habilidad social que nos permite definitivamente comunicarnos con nosotros de una manera consciente y respetuosa, de una manera donde yo pueda expresar todo lo que yo deseo, valga la redundancia, expresar de una manera congruente, de una manera clara, directa, equilibrada y sobre todas las cosas honesta y respetuosa. Cuando nosotros hacemos uso de estos factores importantísimos de la comunicación asertiva, pues no va a existir por ningún motivo la intención de herir o perjudicar a los otros a través de nuestra palabra y vamos a actuar con una perspectiva de autoconfianza. Si usted tiene confianza en usted mismo, va a lograr realmente que las expresiones que usted haga, diga o ejecute sean conscientes y sean adecuadas y sean manejadas como una habilidad social adecuada y positiva. Además, la comunicación asertiva nos permite relacionarnos y comunicarnos de una manera conveniente. Incluso nosotros podemos cambiar y modificar muchos hábitos a través de la comunicación asertiva. Nosotros podemos, a través de esta comunicación, formular algunas ideas, algunos deseos, opiniones y sentimientos y, por supuesto, hacer valer nuestros derechos. Porque una de las cosas súper importantes de una comunicación asertiva es reconocer los derechos asertivos que nosotros tenemos como personas y las otras personas tienen también. Entonces, si nosotros aprendemos a respetar los sentimientos, las opiniones, los deseos, sin la necesidad o la intención, más bien dicho, de herir y perjudicar al otro a través de nuestra palabra, pues la relación y la comunicación va a ser súper positiva y va a lograr un montón de cambios y va a lograr un montón de cosas que usted desea. Ahora, en la comunicación asertiva también es súper importante decir no y aprender a decir no de una manera generosa, porque también si yo actúo a través de la grosería o de la falta de congruencia y con indirectas y de una manera deshonesta y desequilibrada, pues muy seguramente la otra persona no va a comprender el mensaje y van a terminar en una discusión, enemistándose incluso o peleándose entre familias. Esto es lo que suele suceder en las peleas de las familias. Cuando no existe una comunicación asertiva, donde no hay un respeto al criterio del otro, hacia las opiniones del otro, y creemos que solo nosotros tenemos la razón, entonces ahí realmente hay los problemas y se dan unos problemas, pero terribles por los malentendidos. Ya. Aquí yo les he puesto dos terminologías o dos conceptos interesantes sobre lo que quiere decir la comunicación asertiva. ¿O es útil realmente la comunicación asertiva en nuestra vida? Pues sí. Un estilo de comunicación asertiva va a ser útil y funcional porque va a hacer valer nuestros derechos. Es lo que les decía en la diapositiva anterior. Valer nuestros derechos. Además, nos va a permitir manejar conflictos, conducir situaciones de negociación con mucha habilidad. Y además estableceremos y mantendremos conversaciones con otras personas en diferentes contextos, respetando lo que las personas piensan y que las personas respeten lo que nosotros pensamos. La comunicación asertiva favorece el proceso de la toma de decisiones. Si usted actúa de una manera asertiva,
pensando en que va a tomar una decisión, esta decisión va a ser favorecedora. Además, usted puede solicitar cambios de conducta de otras personas a través de una comunicación asertiva. Ser directo en lo que se quiere expresar sin ofender y asumir riesgos calculados. O sea, yo voy a saber lo que voy a decir para que después no vaya a tener problemas o no vaya a ser llamada la atención por alguna situación que no es la adecuada y alguna persona yo termine diciéndole cualquier cosa. Entonces, la comunicación asertiva básicamente es la forma de transmitir un mensaje entre el emisor y el receptor, pero hablarlo de una manera correcta. Es decir, incluimos una buena actitud al momento de comunicar. No es solo bueno, voy a mandarle un mensaje, voy a recibir un mensaje y se acabó. No, realmente la comunicación asertiva tiene que ver muchísimo con el tipo de actitud que usted le pone cuando usted va a hablar o cuando usted va a expresar alguna cosa. La manera asertiva y clara de hablar y de llegar al otro es de una manera pausada, bastante serena, bastante calmada, y de esa manera usted va a llegar a la otra persona sin transmitir mensajes equivocados, sino más bien dicho, transmitir mensajes correctos y adecuados y que le llegue a la otra persona el mensaje que usted quiere y que sea adecuado, porque muchas personas cuando están molestas, pues lo que dicen es, yo no quiero hablar contigo. Contigo no hay cómo hablar. Contigo no se puede expresar. Contigo es solamente peleas. Entonces, ahí nosotros estamos poniendo una barrera y nosotros no estamos permitiendo que fluya la comunicación asertiva. Ya. Esto es a lo que me refería cuando yo les estaba hablando de los derechos asertivos que nosotros como seres humanos tenemos. Aquí les he puesto algunos derechos asertivos que usted dirá, wow, esos derechos yo no los había conocido nunca ni los había oído, o posiblemente diga, yo sí he asumido esos derechos y he permitido que las otras personas también asuman estos derechos. Bueno, tenemos el derecho a cometer errores y equivocarnos, por supuesto. Todas las personas cometemos errores y nos equivocamos, pero la idea de este derecho, es no caer en los mismos errores y equivocarnos constantemente en lo mismo. Por eso dice que nosotros, claro, cometemos un error y nos equivocamos o tropezamos contra una piedra y sabemos que nos hemos tropezado contra esa piedra y vamos a tratar de no volverlo a hacer. Pero si volvemos a tropezar con la misma piedra y con la misma piedra y con la misma piedra, esto implica que usted ya no está cometiendo un error o una equivocación, sino que usted está decidiendo tomar esa actitud para estar mal o estar en una situación de riesgo o peligro. Entonces, sí es importante que usted sepa, una vez si me caigo y me tropiezo, pues sí, fue una equivocación y un error, pero volverlo a hacer y es una decisión. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto de los errores y las equivocaciones, ¿no? Porque aunque es un derecho, no implica que todo el tiempo voy a errar y que todo el tiempo voy a equivocarme. Voy a tratar de hacer las cosas correctas y tratar de no caer en estas provocaciones. Tenemos el derecho a aceptar los sentimientos propios y ajenos. Por supuesto, tengo derecho a que acepten mis sentimientos y yo aceptar los sentimientos de los demás. Tengo que ser respetuosa, empática, resiliente con lo que los demás me están diciendo y con sus sentimientos. Yo he escuchado muchísimo estos términos como, por ejemplo, es muy sentimental y solo pasa llorando, es muy llorona, o es muy brava, o es muy enojada, o es muy enojado, o es histérico, es irático, es demasiado débil, es demasiado sensible. Es que todo lo que mira le hace llorar, es que todo lo que mira le hace enojar. Esos son problemas de aceptación de los sentimientos de los demás. Y nosotros sí tenemos que ser personas resilientes, empáticas, significa ponerme en los zapatos del otro para aceptar sus sentimientos y que la otra persona también acepte los míos. Porque tampoco es que yo puedo dejar mis sentimientos de lado para yo entender a todo el mundo y para que a mí nadie me entienda. O sea, no, eso es también súper importante porque ahí trabajamos autoestima y también estamos trabajando el amor propio, que es muy importante.
Y esto nos pasa con los niños también, porque si nosotros no respetamos los sentimientos y las emociones de los niños, nosotros nos estamos yendo contra su derecho asertivo. Es un derecho propio del niño que merece ser respetado y respetar sus sentimientos, sus emociones, sus dificultades y sus problemas. Si nosotros no aceptamos los sentimientos del niño, es casi imposible que nosotros podamos llegar al niño. Entonces es muy importante. Yo cuando hablo de este tema de los derechos asertivos y en especial de de aceptar los sentimientos, yo siempre me voy hacia la primera clase de los niños de preparatoria o los niños del inicial o los del maternal, donde después de haber pasado con su mamá o con su papá o con sus padres o sus abuelitos durante mucho tiempo, les toca el primer día de clases. Y lloran y lloran y el proceso de adaptación se vuelve tan pesado para la maestra porque hay niños que lloran todos los días. Entonces, como que yo he escuchado, porque sí lo he escuchado en algunas docentes, no en ustedes por supuesto, pero he escuchado en algunas docentes que dicen cosas como solo llorando este niño mimado, solo llorando este niño es que sobreprotegido ha de ser. Cuando realmente el proceso ese del rompimiento del lazo que existe entre la madre y el niño y entre los abuelos, o el niño, la nana, o el niño y el papá, es tan grande para ellos que realmente nosotros no comprendemos lo difícil que es para el niño romper esa relación, romper la relación con el papá, ¿no? El papá, la mamá. Yo aquí sé que hay un montón de maestras que son docentes de inicial o de los primeros años de escolaridad y vemos que lloran, pero de una manera impresionante. Lloran todo el tiempo y no sabemos qué hacer y Dios mío, ¿por qué llorará tanto? Pues este proceso de la aceptación de sentimientos y emociones del niño es súper importante el primer día de clases. Hacerle entender al niño que no se va a separar de la mamá, que no le va a dejar la mamá para toda la vida, porque lo que el niño piensa, lo primerito que piensa es, mi mamá me abandonó, mi papá me abandonó, mi abuelito, mi abuelita me abandonaron y me van a dejar con una extraña todavía que quién será y cómo me irá a tratar. Ya no voy a tener los mimos, los cariños, los abracitos, los besitos, la comidita, los juguetitos, ya no. O sea, ¿cuánto estoy dejando en mi casa para que me lleven a otro lugar donde no voy a tener nada? Imagínense qué doloroso para el niño sentir esta situación. Es como que yo le digo a usted, póngase en el plano de que usted es novia o novio y ha pasado un tiempo larguísimo con esa persona. Y de la noche a la mañana le dice a usted, ya no quiero saber nada de ti, ya no te amo, ya no te quiero, y te dejo en otro lugar. O sea, imagínese qué tenaz para usted que siente hasta un dolor increíble en su pecho y dice, wow, me dejó. O sea, ¿cómo es posible que me haya abandonado y va a entrar en un estado de crisis tenaz? Eso es lo que les pasa a los niños. Entran en un estado de estrés súper que grande que les genera a ellos esto del llanto. Es una manera de expresar el dolor que ellos están sintiendo y nosotros como maestras debemos de ser asertivas. Eso precisamente, asertivas. Bueno, en esto de lo que les decía sobre la aceptación de los sentimientos de los niños, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos cómo nosotros recibimos a los niños en nuestra aula. Ahora nosotros estamos en este proceso de las aulas virtuales y usted tiene que ser súper asertiva. Yo le recomiendo que usted sea recontraasertiva con sus niños porque de la primera clase definitivamente va a depender que sus estudiantes se enganchen con usted. Entonces hágales juegos, pausas activas, pregúnteles cómo se han sentido, cómo estuvo esto de la virtualidad cuando terminaron el año, qué fue lo que más les molestó, qué fue lo que más les gustó, cuál fue los errores más grandes que ellos vieron. ¿Por qué? Porque así usted va a hacer una prueba de diagnóstico del proceso y usted va a poder trabajar con ellos a partir de lo que ellos le digan.
Entonces es súper interesante e importante que haga lluvia de ideas. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo les fue? ¿Qué creen ustedes que necesitemos para este tiempo de virtualidad? Usted siempre, ¿no? Eso sí, usted siempre súper recontraconocedora. Miren, chicos, yo aprendí algunos programas sobre Genial, aprendí sobre el Teams, aprendí sobre el Zoom, aprendí un montón de cosas, entonces yo también estoy en la tecnología y podemos hacer cosas súper interesantes, pero ¿qué les gustaría a ustedes hacer? ¿Cómo les gustaría que sean nuestras clases virtuales? ¿Dónde está esa parte importante que ustedes quieren rescatar de lo que fue malo y que fue bueno en la otra clase? Todo eso le va a ayudar a usted a manejar el aula de sus estudiantes de una mejor manera. Pero si usted lo hace a través de una comunicación asertiva, va a ser todo súper que más fácil para usted y el trabajo se va a convertir o se va a hacer menos pesado de lo que fue en esta virtualidad que nos cogió de la noche a la mañana. Ahora ya conocemos, ya sabemos mucho del proceso de la virtualidad, entonces ya podemos hacer algunos cambios. Ahora, muy bien, acá tenemos el derecho a tener nuestras propias opiniones, creencias y convencimientos, que esto no es nada del otro mundo, es lo mismo, ¿no? Respetar nuestras opiniones, nuestras creencias, nuestros convencimientos. No podemos querer que todo el mundo crea lo que nosotros creemos, no podemos pensar que todos opinen lo mismo que nosotros opinemos y tampoco podemos creer en los convencimientos de otros o que otros se sientan convencidos de lo que yo digo porque eso es lo real. No, nosotros estamos llenos de opiniones, llenos de creencias y llenos de convencimientos porque somos seres que vivimos experiencias y experiencias del pasado que hoy se reflejan en nuestras vidas y que no las podemos cambiar. Entonces debemos ser respetuosos de todo esto, ¿no? Especialmente en lo de las creencias, hay que ser muy cuidadosos. El derecho a criticar y protestar por un trato injusto, por supuesto que sí. Yo siempre pienso que tanto nosotros los docentes como nuestros estudiantes tienen derecho a criticar, protestar un trato injusto. Si yo sé que algo es injusto, por supuesto que tengo que hablarlo de una manera asertiva. Cuando yo pienso que algo es injusto para mí, o cuando un niño le diga a usted, profe, me parece injusto la nota que me puso, y usted le dice, ¿injusto? ¿Cómo es injusto? Si yo sé lo que estoy haciendo, yo soy la maestra, yo soy la persona que sabe poner las notas, ¿tú qué vas a saber? Entonces, no le estamos permitiendo al niño ser crítico y protestar por algo que es injusto. Entonces, hay que ser muy cuidadosos también con eso. El derecho a reprochar el comportamiento de otros, por supuesto, también es importante. El derecho a interrumpir y pedir una aclaración de una manera asertiva, ¿sí? Una manera correcta, porque cuando hablamos de asertivo, estamos hablando de una manera tenue, calmada y con argumentos, ¿sí? Siendo congruentes con lo que nosotros vamos a decir frente a la interrupción. Ahora nosotros les sabemos decir a los niños, no interrumpa, que eso es mala educación. Siempre les decimos eso. Pero también les decimos a los niños de manera contradictoria, levante la mano cuando quiera hablar. Levanta la mano, habla y le dice usted, no, eso no me diga. Entonces, tenemos que ser congruentes con lo que nosotros decimos y con cómo nosotros actuamos también. El derecho a intentar un cambio, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Y todo el mundo, como lo habíamos dicho aquí, comete errores y equivocaciones, pero también tenemos derecho a un cambio justo para nuestra vida y la vida de los demás. Los niños están en constante formación. Yo les recuerdo que la educación que nosotros les damos a nuestros estudiantes es una educación formativa. Entonces, mientras el niño se está formando, va a cometer un montón de errores, de equivocaciones, de caídas, de fallas. De pronto van a demostrar algunos antivalores. Bueno, les va a pasar un montón de cosas. Entonces, nosotros tenemos la obligación de ser personas empáticas y de comprender que si los niños se equivocan es porque están en un proceso de formación. A veces nosotros les tratamos a nuestros estudiantes como que fueran adultos, pero sabios, cuando son niños y jóvenes que están en un proceso de formación. La formación significa que a través del proceso educativo, ellos van a ir aprendiendo muchas cosas, lo bueno, lo malo, lo acertado, lo no acertado, a cometer errores, equivocaciones, a tener triunfos, a tener victorias, a tener derrotas. Entonces, esos son procesos y son comportamientos que nuestros niños tienen y que nosotros debemos respetar.
Y además ellos pueden cambiar. Sus actitudes, sus comportamientos pueden cambiar a través de unas buenas estrategias que nosotros apliquemos, tomando en cuenta que el adulto es usted y que el niño es el estudiante. Así que la persona que tiene que aplicar estrategias sobre el niño es usted, no el niño sobre nosotros los docentes. Tenemos derecho a pedir ayuda y los niños también tienen derecho a pedir ayuda. Eso es un derecho asertivo. Tenemos derecho a ignorar a los demás. Si alguien nos hace daño, nos molesta o nos inquieta, pues tenemos derecho a ignorarlo, a decir, no quiero hablar contigo, no lo deseo hacer, muchas gracias. En otro momento tal vez lo podamos hacer, ¿sí? Pero es de una manera asertiva. Porque si yo le digo a alguna persona, le digo, no necesito tu ayuda, no quiero escucharte, me molesta que me ayudes, la otra persona se va a quedar como golpeada y herida. Pero si yo le digo a esta persona, hoy no necesito tu ayuda, muchas gracias, quiero decirte que te agradezco el que tú quieras ser parte de esta situación, pero realmente yo lo puedo hacer solo. Te agradezco mucho, en otro momento podré tomar tu ayuda. Muchas gracias, ahora no la necesito. Pues la otra persona dirá, perfecto, está bien, en otro momento te ayudo. Entonces depende mucho de la actitud con la que nosotros digamos no. Derecho a decir no, es lo que les acabo de decir también, que está concatenado con esto de ignorar y de pedir ayuda. El derecho a no responsabilizarnos de los problemas de otros, por supuesto, porque yo tengo que cargarme el problema de todo el mundo sobre mis hombros, cuando yo mismo tengo mis propias dificultades y tengo que parar. No significa que usted no vaya a ayudar, por favor, no vaya a confundir, pero otra cosa es ayudar frente a un problema y otra cosa es asumir el problema de los otros como mío y decir, es que ella está en problemas, por lo tanto es mi problema, ¿sí? Una cosa es ayudar, ser solidario, buscar soluciones para resolver el problema, pero otra cosa es decir, yo me cojo y me aprisiono de ese problema y lo hago mío. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos derecho a cambiar lo que no nos resulta satisfactorio o no nos hace felices, el derecho a responder y no hacer algunas cosas que creemos incorrectas, injustas, el derecho a rechazar peticiones sin sentirse culpable o egoísta. Les voy a dar un ejemplo, cuando por ejemplo alguna amiga o alguna persona nos dice, acompáñame a hacer esto, por favor, y usted le dice no, y esa persona le dice, no, qué mal que no me acompañes y que no me ayudas, mira el valor de tu cariño hacia mí. O sea, es una forma, ahí sí, para hacerle sentir culpable, egoísta y cruel, y además poco solidario. La realidad es que yo tengo derecho a decir no, si es que yo no deseo hacer algo y no me puedo sentir culpable y egoísta por la otra persona, pero sí debo ser asertiva en el momento de decir no, o de rechazar esta petición. Derecho a no justificarnos ante los demás, derecho a cambiar de opinión, idea o línea de acción, y derecho a pedir lo que se quiere, ¿sí? Si yo quiero algo y lo necesito y sé que realmente es necesario, tengo que saberlo pedir, tengo que saber entender que también en el momento de hacer una petición puedo recibir un no, puedo recibir un no lo puedo hacer, y cómo yo voy a actuar frente a ese pedido que no se me es otorgado de alguna situación. Entonces hay que ser asertivos para poder aceptar el no también. Entonces eso es importante. Aquí les voy a hablar de algunas estrategias de comunicación asertiva que son muy interesantes. Yo he puesto aquí 2 específicas, pero sí les voy a hablar de otras estrategias también y que son muy interesantes con las que podemos trabajar en el aula. Recuerde que todo este material está en la página y lo pasamos por WhatsApp también, así que ahí lo puede tener. Yo les he puesto 2 con las que yo trabajo muchísimo y me han dado muy buenos resultados, pero también trabajo con otras, ¿no? Que les voy a ir explicando. La técnica del disco rayado es una técnica muy eficaz porque resiste mucho la manipulación y defiende nuestro punto de vista o la decisión que nosotros hayamos tomado. Esta técnica del disco rayado consiste en la repetición tranquila pero constante de una frase o idea que exprese claramente nuestros objetivos. No permite insistir en nuestros legítimos deseos sin caer en trampas verbales o artimañas manipuladoras del interlocutor y sin dejarnos desviar del tema que nos importa. Puede parecer un poco complejo la técnica, pero les voy a dar un ejemplo.
por ejemplo, si yo, lo que les decía anteriormente, si un amigo me dice, por ejemplo, digámoslo así, o mi pareja, o mi hijo, o mi estudiante, algo de, yo quiero que me acompañes a algún lugar, lo que habíamos dicho, ¿no? Y yo le digo que no puedo acompañarle. Y me dice, ay, pero no me puedes acompañar, entonces no me quieres, no me aprecias. Ahí está la frase que expresa claramente la manipulación. Pero yo le puedo decir con mucha cautela y mucha comunicación asertiva que no lo puedo acompañar porque me siento bastante cansada o porque realmente tengo muchas otras responsabilidades que cumplir y que realmente lo tengo que hacer pronto. Entonces, que en otro momento usted sí, pues podrá acompañarle, podrá estar con esta persona o podrá hacer lo que la otra persona quiere que usted haga. Entonces, es importante cómo yo le digo y qué tipo de actitud tomo al momento de decirle esto a la otra persona. Y la frase tiene que ser repetitiva y constante. No puedo hacerlo porque tengo muchas responsabilidades. Realmente las responsabilidades que tengo que cumplir son extremadamente grandes. ¿Por qué? Porque el ser responsable hace que yo pues cumpla todas mis cosas a tiempo y esto no me genere un cambio de horarios o problemas o dificultades. Entonces, siempre la palabra responsabilidad tiene que marcarse muchísimo. Por eso se llama el disco rayado. Tenemos la técnica del banco de niebla, que este consiste en encontrar algún punto de acuerdo con lo que el interlocutor o la persona que estoy hablando o diciendo o demandado, pues pueda ceder a nuestro argumento, pueda entender lo que yo le estoy diciendo. Es decir, puesto que si nosotros tenemos motivo para mantener una cierta idea o queremos que esa persona concuerde con nuestro punto de vista en algo que creemos que es congruente, recuerde lo de la primera diapositiva, ¿no? Congruente, honesto, verdadero, real, asertivo, empático, pues, pero yo quiero que la otra persona ceda terreno frente a alguna situación, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dejarle claro que lo que yo le estoy diciendo va a cambiar cierta postura de esa persona. Entonces, si yo le digo a una persona, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos hacia lo de acompañarme a una fiesta, por ejemplo, ¿no? Son solamente ejemplos que les pongo que ustedes los pueden asociar. Pues yo puedo decir tranquilamente en este banco de niebla cosas como, sí, tengo muchas responsabilidades, pero realmente me siento súper cansada porque he trabajado un montón y sí necesito descansar porque no me he sentido muy bien, porque realmente sí, estoy cansada. Entonces, la próxima vez sí lo puedo hacer. Entonces, ahí va asociado, ¿no? Lo de la palabra responsabilidad, más un aspecto que a usted le genera un poco de molestia, tal vez en su salud, molestia en su cuerpo, molestia en su tiempo de descanso. Entonces, estos son bancos de niebla, ¿sí? Permítame, voy a salir de la presentación porque hasta aquí llegué, pero ya le voy explicando las otras técnicas que nosotros tenemos. Muchísimas gracias. Ahora sí, ya dejando de compartir, pues tenemos otras técnicas también súper interesantes y súper bonitas con las que nosotros podemos trabajar. En esta, por ejemplo, en estas dos técnicas que les había dado primerito, la del disco rayado, es súper interesante porque los niños son bien inteligentes. Yo digo que no hay niño que no sea inteligente. Todos los niños son súper inteligentes y son tan hermosos y es importante que usted sepa que al utilizar esta técnica del disco rayado y al repetir varias veces una afirmación o una palabra específica, sin modificar primero nuestro tono, porque nuestro tono tiene que, el tono, el ritmo y el volumen de nuestras palabras e incluso la intención con la que nosotros queremos confrontar lo que nos están pidiendo, tiene que ser súper tranquila. El tono de voz tiene que ser adecuado, pero firme. No es que yo voy a estar, no, es que yo no puedo, que ni le escucho. O sea, no, tiene que ser firme, pero el tono no tiene que ser tan elevado, así como para que, no, sino más bien dicho, tiene que ser un tono adecuado, el ritmo y el volumen de sus palabras. Porque cuando usted le quiere decir alguna cosa a una persona y que esta persona como que no le entiende, y usted le dice, no me estás escuchando. Entonces, cuando la otra persona le dice esto, le dice, ¿cómo que no te estoy escuchando? Pero si usted le dice, no me estás escuchando,
lo que te estoy diciendo. Entonces, por favor, necesito que escuches lo que te quiero decir, ¿sí? Y usted le puede decir, ok, perfecto. Si la otra persona le dice a usted, no me estás escuchando, ¿cómo sería la forma asertiva de responder? Sí te escucho, pero justo en este momento estoy comprobando algunas cosas y estoy haciendo otras cosas, pero sí te estoy escuchando. Y esta persona le puede decir, no, es que no me prestas atención, ¿no es cierto? Y le está gritando, no, sí, te repito que te estoy escuchando, solo que estoy comprobando otras cosas y estoy haciendo otras cosas en este momento, no te puedo atender, pero sí te escucho. Entonces, es una forma de hacerle entender a la otra persona con una actitud positiva y tranquila, ¿sí? Entonces, es muy importante cómo nosotros utilizamos nuestro tono de voz. Es súper importante. Ahora tenemos otra técnica llamada la técnica para el cambio. La técnica para el cambio intenta dar una visión global de la discusión, relativizándola para reducir el nivel de agresividad o frustración del otro. Esto es en manejo de conflictos. Esta técnica para el cambio la pueden ustedes utilizar un montón con los padres de familia. Porque nosotros como docentes sabemos que a veces los papás, cuando vienen a vernos o cuando quieren hablar con nosotros, están súper agresivos o súper enojados porque creen que a sus hijos les hemos faltado, les hemos fallado, no hemos cumplido con ellos. Entonces, ¿qué hace el papá cuando llega donde el docente? Está molesto, está enojado. Entonces, lo que él quiere simplemente es hacerle saber lo que a mí me está pasando, pero quiero decirle a usted de una manera agresiva. Entonces, sí es importante que nosotros controlemos y utilicemos esta técnica. Por ejemplo, generalmente los papás nos dicen cosas como, es que usted no se ha enterado de lo que le ha pasado a mi hijo, o usted no me ha entendido, yo le he mandado un montón de notas y usted no me ha hecho ni caso con lo que yo le estoy diciendo. No ha escuchado, no ha tomado en cuenta la situación, mi situación, y vienen así los papás, ¿no es cierto? Vienen en un tono súper fuerte de reclamo. Entonces nosotros, pues en ese momento, sí podemos decir, ¿cómo puede decir eso? Yo le he escuchado a usted, he leído sus notas, he estado pendiente de cada una de sus cosas, pero también quiero comentarle que yo tengo más estudiantes y tengo más padres de familia con los que tengo que hablar constantemente. Entonces, si me he demorado en responderle a usted, no ha sido porque yo no quiera responderle en realidad, es porque tengo muchísimo trabajo que cumplir. Pero estoy aquí, ¿en qué le puedo servir? ¿Sí? Entonces, los papás automáticamente bajan su nivel de estrés, baja automáticamente su nivel de agresividad y es mucho más fácil tener una comunicación asertiva y más tranquila para llegar a alcanzar los objetivos que queremos en esa reunión. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos, ¿no es cierto? La tranquilidad con la que nosotros le decimos las cosas a la otra persona realmente vale oro. Mientras más tranquilo usted esté, más calmado, más pasivo, más sereno esté, va a alcanzar algunas situaciones que no las alcanza cuando está en un momento de agresividad. Y esto pasa con los niños también. Cuando los niños están súper enojados, porque tienen derecho a estar enojados por cualquier situación, o a veces se pelean con sus compañeros, pues lo mejor que usted puede hacer primero es valorar la situación que están viviendo los niños, los dos, o si es solo o si están acompañados o ha sido una pelea, usted tiene que valorar incluso el momento de la pelea. O sea, decir, ok, aquí hay una pelea, ¿no es cierto? ¿Por qué se están peleando? Ah, es que él me trató así, él me dijo así, él me quitó, ok, perfecto. Vamos a valorar las cosas con cuidado. Yo valoro tu criterio y valoro el criterio de tu compañero, así que voy a escuchar lo que pasó y cuál fue la magnitud del problema que les llevó a esto. Entonces, ahí sí, el niño va a entender que usted se está poniendo no del lado del otro, sino se está poniendo del lado de los dos para manejar un conflicto. Y con su voz, su tono suave, tranquilo, calmado, sereno, porque si no, no va a alcanzar a solucionar nada. Y siempre al finalizar en la técnica de cambio se debe preguntar, ¿le parece bien o les parece bien si conversamos sobre este asunto ahora? Entonces el niño automáticamente va a decir, ah, sí, está bien, profe, le voy a escuchar. Y ahí le empieza a escuchar.
Es una buena técnica. Tenemos la técnica del acuerdo asertivo. Esta es cuando nosotros queremos llegar a un acuerdo donde se quiere confirmar lo que yo quiero considerar como un error o lo que yo considero como un error. Quiero que la otra persona entienda que ha cometido un error, pero realmente es un poco complejo porque no siempre la otra persona le va a decir, sí, yo me equivoqué. Esto pasa muchísimo porque es parte de golpear a nuestro ego y a nuestra autoestima. Cuando nosotros nos hemos equivocado y cuando quiere la otra persona que nosotros aceptemos el error, esto es como un golpe al ego, porque nosotros creemos tener la razón aunque nos hayamos equivocado. Entonces, para llegar a una persona a que comprenda que se equivocó, que cometió un error y que no es habitual lo que está haciendo, pues yo puedo decirle a la otra persona, tienes razón al decir lo que está pasando, pero quisiera que entendieras, ¿sí? Que lo que tú has dicho, bueno, está bien, para tu opinión está bien, está correcto, pero yo tengo mi propia opinión y pienso que te has equivocado. Creo que te has equivocado. Entonces, no sé si podemos llegar a un acuerdo en este momento o mejor lo hablamos en otro momento. Pero yo te pongo mi punto de vista diciéndote que el error está en esto, pero si tú crees que no has cerrado, perfecto, pero ya te habré dado mi punto de vista. Esto le permite al otro llegar a un acuerdo asertivo y también le da la oportunidad de entender que a lo mejor sí cometió un error. Tenemos la técnica de la pregunta asertiva, que esta es una técnica interesante porque es a través de preguntas, ¿no? De cómo yo le pregunto a la otra persona qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiere, cómo quiero interpretar su necesidad, cómo quiero que la otra persona interprete mi necesidad, o sea, sin necesidad, sin, digámoslo así, sin la opción de que la otra persona diga, bueno, es tu necesidad, pero no me importa. Que generalmente muchas maestras sí lo hacemos con respecto a nuestros compañeros de trabajo. A veces nuestros compañeros nos piden ayuda y necesitan de nuestra ayuda o tienen algún problema y nosotros nos hacemos la de la vista gorda, discúlpeme la expresión, pero es así. Decimos, bueno, a mí no me importa, es problema de ella, ya verá cómo soluciona. Yo tengo bastantes cosas que hacer, entonces yo ayudarle, no le voy a ayudar y verá que esto no es cargarse el problema del otro, es simplemente dar ayuda, ¿sí? Y preguntarle a la otra persona, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Cómo puedo yo ayudarte? A lo mejor, mira, yo puedo hacer esto por ti. ¿Te parece si te ayudo de esta manera? Entonces, esa es la técnica de la pregunta asertiva. Tratar de llegar a la otra persona de una manera congruente, pero también asertiva, y mostrarle que yo le puedo ayudar, pero también que ella me puede ayudar, diciéndole, por ejemplo, disculpa que te moleste, tal vez puedes ayudarme con esta situación que se ha presentado. Si tú puedes, muchísimas gracias, pero si tú no lo puedes hacer, también te lo agradezco. Entonces la persona automáticamente baja ese rechazo y esa barrera que le ponen cuando no quieren ayudar. Por supuesto, no siempre va la gente a ceder frente a un no, pero usted cómo va a aceptar el no de la otra persona. Entonces, entre todas estas técnicas súper bonitas que hemos visto el día de hoy, que son las más bonitas con las que usted puede trabajar ahora con sus maestros, yo le recomiendo de verdad que las utilice como maestros, con sus papás, que las utilicen con sus niños, que sepan que realmente no hay nada mejor en este mundo que hablar con firmeza, pero también hablar con bastante amor, con bastante cuidado, con bastante tolerancia, ser congruentes con lo que decimos, qué quiero yo decir y qué quiero yo recibir por respuesta de los otros, y esto solamente lo hacemos a través de una comunicación asertiva, que es lo que yo ya le había dicho, no es ni más ni menos que saber expresar las cosas con una conducta adecuada, ¿sí? Ser calmado, ser resiliente. Hemos hablado y hemos escuchado, justo ayer en la charla de ayer con Hernán, escuchábamos sobre la empatía y la resiliencia. Y decíamos que no solamente la empatía es ponerse en los zapatos del otro,
sino también es que el otro se ponga en mis zapatos y que como yo le comprendo y le entiendo al otro, el otro también me comprende y me entienda a mí. Y ser resiliente es aceptar todas las dificultades, los problemas, la adversidad con calma, con serenidad y entender que todo proceso que nosotros estemos viviendo y estemos pasando tiene una solución. Si un problema se presenta en nuestra vida y creemos que no tiene solución, entonces, ¿por qué nos seguimos preocupando? Si no tiene solución, pues ya en algún momento se desatará el hilo, el nudo, y podremos buscar una adecuada solución. Pero si estamos ahí, y eso nos trae a nosotros estrés, molestia, enojo, ira, hace que nosotros actuemos como lo que estamos sintiendo. Entonces, mientras más tranquilos nosotros estemos, más calmados estemos, de eso se trata la comunicación asertiva. ¿Es difícil al inicio manejar comunicación asertiva? Por supuesto que sí, es súper difícil. ¿Por qué? Porque es un proceso de aprendizaje. Tengo que aprender a controlar mis emociones y mis sentimientos. Tengo que aprender a controlar mis estados de enojo, de ira o de molestia. Tengo que aprender a controlar mis momentos de frustración. Entonces, todo esto nos trae esto, ¿no? De saber cómo manejar la situación. Entonces, yo les invito a que la comunicación asertiva que nosotros tengamos con nuestros estudiantes, con nuestros padres, con nuestra familia en casa, sea realmente una comunicación de respeto y de consideración hacia los otros. Cuando usted tiene consideración y respeto por los demás le consideran y le respetan. O ustedes se encuentran en las aulas con un montón, o en la comunidad educativa, con un montón de profesores o de jefes que son iráticos, de enojones, bien bravos, que no tienen esa empatía para tratar a los demás, pero realmente no es que usted debe esperar el cambio de él, es el cambio interno de su parte hacia el otro para conseguir una comunicación asertiva. Si usted espera que la otra persona le entienda, pues usted va a estar un poco complicado, porque la idea es que yo cambio para que el otro cambie, ¿sí? Sin que esto signifique que, claro, yo cambio, yo estoy súper bien, pero los otros son, nunca jamás van a cambiar. Pues no, para eso está la comunicación asertiva, ¿sí? Ahora vamos a abrir las preguntas. Buenas tardes con todas y con todos. Mi nombre es Agustín. Muy buenas tardes. Quería hacer algunas acotaciones, vea. Respecto de la comunicación, al inicio decía que se puede dar un abrazo, que es la mejor forma de comunicarse, pero en nuestra situación sabemos plenamente que ahora buscan la mínima los padres de familia, los niños, los estudiantes, para ir en contra de la integridad del profesor, como acusándole como acoso sexual. Creo que esa forma de comunicación es un tanto imprudente, así que no sé qué podría hacer en ese caso. Una inquietud. La otra inquietud, hablaba respecto de ignorar o de no responsabilizarnos sobre problemas. Cuando nosotros vemos a un estudiante, a un niño, niña, que supongamos que esté consumiendo droga o que esté peleándose en la calle, si no ponemos como parte, como docentes, somos sancionados. ¿Qué hacer en esos dos casos que les pongo? Preguntas muy puntuales. Gracias por la contestación. Muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, en primer lugar, yo había comentado que cuando nosotros habíamos hablado del abrazo, habíamos hablado de los niños pequeñitos de inicial cuando sufren algún tipo de accidente o caída. Cuando ellos se sienten, se han caído, se han golpeado y ellos esperan que la maestra le levante y le pueda de alguna manera consolar frente a su dolor y a su golpe. Con los grandes en ningún momento, porque evidentemente pues nosotros sabemos que la ley no nos lo permite y que tenemos que estar separados de nuestros estudiantes un brazo de distancia. Pero cuando decía de los abrazos, hablaba de los niños pequeñitos del inicial o del maternal, que son chiquititos, ¿no? Con los que necesitan apoyo cuando se caen, se lastiman o están en este proceso de adaptación. Y nosotros tenemos que ser claros con los papás que este tipo de actitudes nuestras de demostración de cariño y respeto hacia el niño se la vamos a dar porque es pequeño y cuando se cae pues va a recibir un abrazo de nuestra parte.
La comunicación es súper importante con los papás y poder expresar lo que está sucediendo con respecto a lo de los abrazos con los niños chiquititos. Ahora, cuando son grandes, pues tenemos otros métodos de comunicación asertiva, como el de ser bastante firmes con ellos, cariñosos y respetuosos a la distancia, pero hacerles entender que están cometiendo un error a través de una palabra firme y una palabra de respeto y de cariño. Yo le puedo decir a mi estudiante que está actuando mal, pues a través de decirle precisamente así, mira, estás actuando mal, no es la forma de actuar, pero estoy de acuerdo en algunas situaciones de tu actitud. ¿Qué te parece? Veamos tu actitud, cómo puede, cuáles son las consecuencias de esta actitud. ¿Estás de acuerdo? ¿Podemos hacerlo? Sí, profe, ¿podemos hacerlo? O no, profe, no ahora. Perfecto. Lo haremos cuando tú te sientas mejor. Ahí conversaremos, pero yo pienso que esta actitud no es positiva para ti, ¿sí? Entonces, una forma asertiva. Ahora, en cuanto a lo de los problemas, también fui clara el momento en el que yo decía que nosotros no nos hacemos dueños del problema, que esto no significa no ser responsable del problema. Si yo sé que mi estudiante está en drogas, por supuesto que es mi responsabilidad guiarle a mi estudiante a través de sus padres, a través de lo que está sucediendo, a través del DCE o a través de las instancias necesarias. ¿Sí? Esto no significa que yo voy a decir, si este estudiante es drogadicto, pues yo me llevo el problema de la drogadicción de él a mi casa, porque yo no puedo hacer eso. Primero, ¿por qué razón? Porque cuando yo estoy en mi rol de docente, pues es mi responsabilidad estar en ese momento con mi estudiante y apoyarle. Pero cuando yo estoy en mi casa, por supuesto que estoy pensando en la situación de mi estudiante, pero tengo que buscar alternativas que le puedan ayudar a mi estudiante. ¿Sí? Como voy a acudir al DS, voy a hablar con los padres, voy a buscar ayuda profesional en una instancia como la DINAPEN o alguna institución que me pueda ayudar con mi estudiante. Esa es una manera de hacerse responsable del problema de mi estudiante, pero es buscar o hacerme responsable, pero buscar la solución a ese problema. No puedo cargarme y hacerme dueño del problema porque tenemos 300, 500, a veces hasta 1000 estudiantes, o tenemos en el caso del DESE. Y cuando tenemos, si somos maestros, tenemos 35 estudiantes, o 40 estudiantes, o 50 estudiantes, que cada uno de ellos tiene un problema. Y que nosotros tenemos que entender el problema, asumir con responsabilidad ese problema y buscar solución. Eso es. ¿Alguna otra persona, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas. Primeramente agradeciéndoles pues por estas capacitaciones muy valiosas para nosotros los maestros. Y mi inquietud es si nos pueden ayudar cómo actuar frente a situaciones de padres de familia, que prácticamente ellos son quienes llegan con la agresividad. Le cuento un caso. Estaba yo en clase de noveno de básica y resulta que una madre de familia se ingresó no sé cómo al colegio y llega a reclamar que usted no le puede exigir a mi hijo que traiga los deberes, es que no tiene internet, no tiene computadora, no le puedo mandar los materiales. Además no quiero que le esté llamando la atención. Y entonces, bueno, en ese sentido a nosotros nos cortan las alas con ese estudiante. ¿Cómo actuar frente a esta situación si no hay apoyo del padre de familia a que se proporcione el material necesario, a que llegue con puntualidad? Porque resulta que el muchacho llega, por ejemplo, si entramos a las 7, él llega a 7:30, 8 de la mañana y quiere que le hagan entrar a la hora que él quiere. Entonces, gente prácticamente, yo soy de aquí de Quito, ¿no?, de una institución educativa, pero resulta que esta persona que llega con esa actitud agresiva a querer imponer sus reglas, de que se le acepte al estudiante sin nada y a la hora que él llega, es una ciudadana extranjera y que quiere imponer que en mi país no es así y que se trabaja de esta manera. Entonces, en ese sentido, sí quisiera que nos ayuden cómo podemos hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soñita, por su pregunta. Pues aquí sí necesitamos comunicación asertiva, pero de la más eficaz. ¿Qué es lo que yo hubiese hecho si la madre de familia llegaba con esta actitud?
Primero, tendría que respirar 3 veces profundamente. Ejercicios de respiración con los que nosotros hemos trabajado y hemos aprendido durante todas estas clases, ¿verdad? Cojo aire, suelto. Cojo aire y suelto. Y no es que el respirar no tiene ninguna función. Realmente la función de la respiración es que llega hasta su cerebro y su cerebro automáticamente despliega un montón de sustancias químicas que le ayudan a calmarse. O sea que esto es científico y comprobado. Después de haber tomado las respiraciones necesarias para calmarme, yo le hubiera dicho a la madre de familia lo siguiente. Estimada mamita, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por haber venido. Precisamente quería hablar con usted. Necesito hablar con usted y me parece excelente que haya venido. Venga, venga, por favor, necesito hablar con usted. Ah, pero es que usted me va a decir de mis hijos, déjele que se exprese, que se sienta liberada de toda la situación y todo lo demás. Y cuando ya la señora esté un poquito más calmada, usted le va a decir o va a hablar con Edward. Estimada mamita, yo entiendo toda su situación, yo comprendo sus problemas, yo comprendo que no hay virtualidad en su casa, yo comprendo que no tiene los materiales, yo comprendo que no tiene los libros, yo comprendo que la situación está muy difícil para usted, pero quiero comentarle que todo lo que usted le hace falta a su niño, pues a nosotros nos afecta muchísimo porque no podemos trabajar con él. Es que en mi país no era así. Quiero que me disculpe, por favor, pero usted tiene que adaptarse a nuestro país. En nuestro país las cosas son diferentes. Nosotros trabajamos desde otro punto de vista y usted sabe que aquí hay un acuerdo que usted firmó, si es que firmó un acuerdo de convivencia que en todos los colegios se hace. Y en este acuerdo de convivencia que usted firmó, por eso yo siempre les digo a los papás que tengan las copias de los acuerdos de sus estudiantes de convivencia firmados. Porque usted dice, mire, venga, le voy a explicar algo. En este acuerdo de convivencia dice que su hijo debe cumplir tareas, que su hijo debe llegar a la hora correcta, que su hijo tiene que ser puntual, que su hijo debe cumplir con las normas y reglas de la institución o puede ser sancionado. Entonces, no es que yo estoy yéndome contra de usted o contra de su niño. Esas son las reglas y normas que tenemos que respetar todos en la institución. Por favor, le agradezco que usted me comprenda, pero si usted cree que yo estoy equivocada, que yo estoy errada, está en su derecho, pero le invito a que pase al DC o que pase con la señora vicerrectora. Se acabó. Usted habrá roto ese nivel con la mamá porque usted se está manteniendo tolerante, calmado y asertivo durante toda la comunicación. Pero si la mamá viene, como dijo Soñita, y usted le dice, a ver señora, es que usted tiene que venir y usted tiene que saber que las cosas son así. ¿Qué le va a decir la mamá? Ah, no, pues encima más de profesora grosera, va a ver lo que le hago. Entonces, no, hay que ser muy asertivos y usted sabe que el docente tiene que ser muy paciente y el docente tiene que ser muy tolerante. Si usted no va a tener esa fortaleza para enfrentar los desafíos que se le presentan, tiene que pensar súper bien, porque ser docente es un conjunto de 1.000.000 de cosas que usted tiene que tolerar, porque para eso somos docentes. Entonces, sí es importante que nos manejemos, Soñita, así, como le digo, y le va a ir bien, me aconsejo. Eso es comunicación asertiva. ¿Alguien más? Gracias, mi querida Mari. Bueno, creo que no hay más preguntas. El tema es muy claro en realidad y muy aplicable y creo que son conceptos que debemos manejar de forma básica y a diario, ¿no? Hay que ejecutar, hay que ejercitarse en la comunicación asertiva en todos los ámbitos, no solamente en el profesional, también en la parte personal, en las relaciones personales que tenemos, en la crianza de nuestros hijos, en todo hay que aplicar la comunicación asertiva. Muchísimas gracias a todos, realmente ha sido una tarde súper bonita, qué chévere, mire, hemos tenido una tarde de comunicación asertiva, no se olvide los tics más importantes, una sonrisa telefónica, como yo siempre digo, mientras más son usted, como cuando va a contestar a alguien súper importante, usted se le hace una sonrisa súper grande, pues así tiene que ser su sonrisa en la comunicación asertiva, gestos súper firmes, una postura súper erguida, manos sueltas para hablar y expresarse. La conducta verbal siempre tiene que ir de la mano del pienso qué, siento qué y hagamos qué. La conducta paraverbal, que ya sabemos, regular nuestra voz, hablar fluidamente, respetar los silencios y una entonación agradable.
Con eso ya podemos lograr un montón de cosas dentro de la comunicación asertiva, y hágalo en su clase, hágalo con sus papás, hágalo con sus parejas, con sus hijos, con su familia, y van a tener súper buenos resultados. Les damos las gracias por esta tarde tan bonita como siempre. Eso sería todo por hoy, mi Pati. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones mil para ustedes, y siempre seamos positivos. Pensemos que todo esto ya va a pasar, y si no pasa, pues igual ya estamos acostumbrándonos a esta nueva normalidad, y tenemos que continuar felices, contentos, emotivos y agradecidos. Agradecidos y agradecidos. Muchas gracias por todo.